El horizonte infinito del océano se abre ante nosotros mientras el sol se refleja en el agua salada, marcando el inicio de una era donde la ley la dictaba el capitán más audaz. Hace más de 3000 años, las naves fenicias y griegas ya temían los ataques de navegantes que se ocultaban en las calas del Mediterráneo para abordar barcos cargados de aceite y oro. En la antigua Grecia, el tirano Polícrates de Samos convirtió su isla en un bastión inexpugnable, utilizando una flota de 100 naves para dominar las rutas comerciales del mar Egeo. Los romanos los llamaban piratas, con el significado de bandidos o asaltantes. Llegaron incluso a capturar al joven Julio César, que prometió regresar para acabar con ellos. Tiempo después, en el norte de África, los piratas berberiscos aprovechaban la velocidad de sus galeras de remos para interceptar navíos, buscando especias, sedas y valiosos botines de guerra. Estos marinos norteafricanos eran a menudo campesinos que, empujados por la escasez en tierra firme, aprendieron a leer las estrellas y las corrientes hasta dominar todo el mar Mediterráneo. Con veloces embarcaciones muy ligeras y maniobrables, estos piratas dominaron todo el Mediterráneo y establecieron una inmensa red de pillaje que desafiaba a los grandes monarcas europeos. Las ciudades costeras de Europa alzaron torres de vigilancia para avisar mediante hogueras de la llegada de naves enemigas que amenazaban con saquear los puertos y sembrar el pánico. Con el descubrimiento de América, el foco de la ambición se desplazó hacia el Atlántico, donde los galeones cargados de oro y plata se convirtieron en el objetivo principal de los piratas. El Caribe, con miles de islas y arrecifes, era el escondite perfecto para quienes buscaban vivir al margen de la ley y, con suerte, conseguir fortunas rápidas capturando galeones españoles. Las tabernas de los puertos coloniales bullían con historias de tesoros y libertad, atrayendo a marineros descontentos que soñaban con una vida de aventura y fortuna bajo el sol tropical. En aquellas aguas se forjó una era legendaria, colmada de misterios sin resolver, tesoros ocultos en islas remotas y barcos fantasmas que, aún hoy, fascinan a los navegantes del mundo. Si te apasiona seguir descubriendo este y otros episodios de La Memoria del Tiempo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Continuamos. En la isla de La Española, los primeros bucaneros llevaban una vida rústica cazando cerdos salvajes y ahumando la carne en parrillas de madera que los nativos llamaban boucan en su lengua. De origen francés, vestían ropas enceradas con grasa animal, portaban largos mosquetes y se dedicaban al comercio de pieles antes de que el conflicto con España los llevara hacia los mares. Tras ser expulsados de sus tierras, estos cazadores se unieron para contrabandear bienes en las islas cercanas, desafiando el control colonial y aprendiendo los secretos de la navegación. La gran diferencia entre un simple pirata y un corsario residía en un documento legal fundamental, la patente de corso, otorgada por un rey para atacar exclusivamente a barcos enemigos. Con este papel en la mano, un navegante podía saquear galeones en nombre de su nación, convirtiéndose en un héroe para su patria mientras era buscado como un criminal por sus adversarios. La edad de oro de la piratería surgió en el siglo XVII, por la rivalidad entre Inglaterra, España y Francia, que luchaban por el control de las rutas comerciales y las riquezas del Nuevo Mundo. El Caribe se convirtió en un hervidero de luchas incesantes donde fragatas y balandras intercambiaban ráfagas de cañón y disparos de mosquete en medio de espesas nubes de pólvora negra. Entregar parte del botín a la corona convertía a bucaneros y piratas en héroes, otorgándoles un estatus legal que los diferenciaba de los simples criminales que asolaban los mares del mundo. Por eso, miles de marineros desertaron de las armadas reales europeas para abrazar la emocionante e incierta vida pirata, buscando fortuna lejos de la dura e incierta disciplina militar de la época. La isla de Nueva Providencia, con capital en Nassau, fue un refugio donde los piratas establecieron sus propias leyes y un sistema democrático de gobierno basado en la votación popular. Durante años, Nueva Providencia fue un mercado vibrante, donde se vendían mercancías robadas y se reparaban los mástiles dañados tras largas jornadas de navegación en las cálidas aguas del Caribe. La isla funcionaba sin reyes ni gobernadores, basándose en un estricto código de honor que garantizaba el orden en la isla entre los hombres más peligrosos del océano. El código pirata regulaba la convivencia a bordo, asegurando que cada marinero tuviera derecho a voto y una parte justa del botín, además de compensaciones por lesiones sufridas en el mar. Muchos esclavos que lograban escapar de las plantaciones encontraban en los barcos piratas una oportunidad real de libertad, y allí eran tratados como iguales. Los capitanes eran elegidos por su valentía y conocimiento náutico,
pero podían ser destituidos por la tripulación si demostraban cobardía o si no lograban encontrar suculentos botines. La vida a bordo era dura y monótona, alimentándose de galletas secas a menudo llenas de gorgojos y carne salada que debía durar meses en las bodegas calientes y húmedas de los barcos. El escorbuto y otras enfermedades acechaban a los marineros debido a la falta de alimentos frescos, lo que obligaba a los capitanes a buscar puertos amigos para abastecerse de frutas y agua. Ante el aumento de la vigilancia en el Caribe, muchos buscaron nuevos horizontes en zonas marinas más lejanas, huyendo de las flotas reales para encontrar refugios seguros y desconocidos. Así nació la famosa Ronda del Pirata, una larguísima ruta que los llevaba hasta las aguas del Océano Índico para saquear las flotas orientales, cargadas de joyas, sedas y especias. La isla de Santa María, cerca de Madagascar, se convirtió en un paraíso remoto donde los piratas descansaban y comerciaban con las flotas que regresaban de las Indias orientales con sedas. Fue la época en la que nacieron las grandes figuras piratas que atemorizaron al mundo. Sus rostros todavía resuenan en las leyendas e historias trepidantes que hoy siguen vivas. Entre ellos, Edward Teach, conocido como Barba Negra, era la imagen misma del terror al mando de su imponente navío, el Queen Anne's Revenge, armado con 40 cañones y una tripulación temible. De aspecto aterrador, para intimidar a sus enemigos, Barba Negra encendía bajo su sombrero y en su barba mechas de cáñamo, creando así una densa nube de humo que lo hacía parecer un espíritu maligno. Con estas estratagemas, demostraba su astucia. Prefería usar el miedo para lograr la rendición de sus presas sin necesidad de disparar un solo cañón durante los abordajes. Como el miedo y la leyenda le precedía, aparecía entre el humo de la pólvora y lograba que la mayoría de las tripulaciones enemigas se rindiera sin luchar. Otro pirata de éxito fue Bartholomew Roberts, apodado Black Bart, pirata galés que capturó a cientos de barcos gracias a su disciplina de hierro y su gran conocimiento de las corrientes y mareas. Los grandes logros de Roberts superan a los de cualquier otro pirata de la historia, llegando a apresar a más de 400 barcos mercantes en una carrera naval que resultó legendaria. Vestía ropas elegantes y prohibió los juegos de azar a bordo, obligando a toda su tripulación a descansar los domingos por respeto a sus propias creencias y la disciplina naval. Roberts imponía horarios muy rígidos en el trabajo del barco, asegurando así un orden absoluto y el máximo rendimiento de sus hombres. Si alguien no obedecía, era inmediatamente ajusticiado. Su código de conducta garantizaba compensaciones económicas justas para los marineros que resultaran heridos en combate, asegurando el bienestar de su tripulación en todo momento. Otro corsario británico, Henry Morgan, lideró incursiones a pie a través de la selva para sorprender a las ciudades españolas de Panamá y Maracaibo, logrando botines de guerra legendarios. Morgan demostró una visión estratégica excepcional, coordinando grandes flotas de barcos privados para debilitar el poder de España en las Américas durante el agitado siglo XVII. A diferencia de otros piratas, Henry Morgan terminó sus días como un respetado caballero. Fue nombrado vicegobernador de Jamaica y terminó persiguiendo a sus antiguos compañeros piratas. Otro pirata, Samuel Bellamy, conocido como Black Sam, destacaba por su generosidad e ideología igualitaria, y llegó a autodenominarse como el Robin Hood de los mares. Bellamy fue famoso por su enorme generosidad y su discurso político a favor de los derechos de los marineros, ganándose el respeto de quienes buscaban una vida más justa en alta mar. Su barco, el Whydah Galley, era una de las naves más rápidas del mundo. Iba cargada con una inmensa fortuna en marfil y oro antes de ser alcanzada por una tormenta frente a las costas del Cabo Cod. Si estás disfrutando de este viaje pirata por los 7 mares, déjanos un gran like y suscríbete para apoyar nuestro canal y seguir descubriendo nuestra memoria del tiempo. El naufragio del Whydah, en 1717, sepultó el tesoro de Bellamy bajo la arena. Permaneció oculto hasta que los arqueólogos modernos lograron recuperar sus secretos. Pero la historia de la piratería no solo fue de hombres. Algunas mujeres desafiaron los límites de género de la época y se lanzaron a la aventura en busca de fortuna. Anne Bonny y Mary Read son las 2 piratas más famosas del Caribe. Ambas luchaban con una ferocidad que superaba al más fiero de los piratas. Vestían como hombres y portaban espadas y pistolas, demostrando que el coraje no entendía de sexos. Formaban parte de la tripulación del capitán Jack Rackham, conocido popularmente como el Cálico. Se dice que luchaban con mayor destreza y valentía que cualquier otro marinero a bordo de aquel rápido velero. Disfrazadas hábilmente de hombres, ocultaron su verdadera identidad durante mucho tiempo para ganarse un respeto inquebrantable entre los marineros más rudos de todo el mar Caribe.
Cuando su barco fue capturado en 1720, Anne y Mary fueron las últimas en defender la cubierta, mientras los hombres de la tripulación permanecían borrachos en la bodega. Lejos del Caribe, en los mares de China, Qing Shi pasó de ser una humilde joven a liderar la flota de la Bandera Roja, la organización pirata más poderosa que el mundo haya conocido. Con cientos de barcos y miles de marineros bajo su mando, Qing Shi impuso una disciplina tan estricta que cualquier desobediencia se pagaba con la vida misma. De origen humilde, lideró una gran confederación pirata tras enviudar en 1807. Con apoyo de su hijo adoptivo y segundo esposo, Yang Bao, dominó los mares de China. Estableció un código de leyes estricto y jerarquizado, como un ejército, que garantizaba el orden y la lealtad en su gran flota. Su poder era tal que el propio emperador de China fue incapaz de derrotarla en combate, viéndose obligado a negociar una amnistía que le permitió retirarse con todas sus grandes riquezas. La historia de los corsarios también está llena de figuras épicas que cambiaron el mapa geopolítico del mundo. Francis Drake, el legendario navegante inglés, fue aclamado como un gran héroe por la reina Isabel I, mientras que los españoles lo perseguían como al pirata más temido de todos los mares. Drake fue el primer británico en circunnavegar el globo, emulando la hazaña de Elcano y regresando con tesoros incalculables que asombraron a toda la corte de Inglaterra. Sin embargo, para la corona española, Drake era simplemente el villano más temido de los anchos océanos, un saqueador incansable que amenazaba la estabilidad de todas sus colonias españolas. Apoyado secretamente por la reina Isabel I, Drake se dedicó a asediar costas y navíos en las Américas, actuando como un brazo armado que desafiaba el poder del imperio español en el mar. Al mando del Golden Hind, su barco, Drake saqueó puertos y capturó galeones, regresando a Londres con las bodegas repletas de plata, oro y valiosas especias. En el Mediterráneo del siglo XVI, el almirante otomano Barbarroja dominaba las aguas con su flota de galeras, convirtiéndose en el principal defensor de los intereses del gran sultán. ¿Cuáles de los piratas de este vídeo, hombres o mujeres, son tus favoritos? ¿Conoces otros? Déjanos tus comentarios. Te leemos. Izir bin Yaqub, el legendario Barbarroja, operaba con una patente de corso del poderoso Imperio Otomano, convirtiendo sus incursiones en una extensión de la gran estrategia naval del sultán. Durante el vibrante siglo XVI, se convirtió en el terror absoluto de las costas mediterráneas, liderando ataques relámpago que dejaban a las poblaciones sumidas en el caos y la pobreza. Su inmensa flota controlaba estratégicamente el Mediterráneo, asegurando el dominio naval absoluto para su sultán y desafiando el poder de las naciones cristianas en cada rincón del mar. En 1545 Barbarroja se retiró a Estambul, donde vivió el último año de vida, dictando serenamente sus memorias. Falleció el 4 de julio de 1546. La bandera pirata, llamada Jolly Roger, deriva del francés Jolly Rouge, o rojo bonito, ya que eran rojas, como la sangre, y advertían que los piratas no tendrían piedad ni harían prisioneros. Evolucionaron a banderas negras con calaveras, pero cada capitán creaba la suya, relojes de arena para advertir que el tiempo se agotaba, o brazos con dagas para representar su poder. Los grandes botines rara vez eran cofres de oro brillante enterrados en playas solas. Solían consistir en valiosas telas, especias y suministros esenciales para la vida en alta mar. La comunicación en el mar se realizaba mediante banderas de señales y disparos de cañón al aire, permitiendo a las flotas coordinarse durante la caza de presas pesadas en el horizonte. Los barcos piratas solían ser fragatas o balandras ligeras, elegidas por su poca profundidad de calado que les permitía ocultarse en estuarios y bancos de arena donde otros no llegaban. El mantenimiento del barco era vital. El proceso de carenar consistía en inclinar la nave en una playa para limpiar el casco de moluscos y algas que frenaban su velocidad en la navegación. La pólvora se guardaba en el pañol, la zona más protegida y seca del barco, pues un solo rastro de humedad podía dejar los cañones inútiles en el momento más crítico de un enfrentamiento. Los cirujanos de a bordo a menudo eran barberos con pocos conocimientos médicos, utilizando herramientas rudimentarias para tratar heridas o enfermedades comunes durante las travesías. El ron se convirtió en la bebida favorita debido a que el agua dulce se corrompía rápido en los barriles, naciendo así el grog al mezclar el alcohol con agua, azúcar y un poco de limón. Las supersticiones eran parte del día a día. Los marineros evitaban silbar en cubierta por miedo a invocar una tormenta y consideraban de mala suerte cambiar el nombre de un barco viejo. El avistamiento de un pájaro fragata o un cambio en la dirección del viento
podía interpretarse como una señal de que una presa rica estaba cerca de cruzarse en su camino marítimo. La repartición del botín se hacía en la cubierta principal bajo la supervisión del peigramaestre, asegurando que se apartara una parte para el mantenimiento del barco y la compra de pólvora. Muchos piratas gastaban sus ganancias rápidamente en puertos como Port Royal, una ciudad conocida por su exceso y riqueza, antes de ser destruida por un gran terremoto en el siglo XVII. Los mapas de la época eran a menudo inexactos, llenos de dibujos de monstruos marinos en las zonas inexploradas, lo que añadía un aura de misterio y peligro a cada nuevo viaje realizado. La navegación dependía de instrumentos como el sextante y el astrolabio, que permitían calcular la latitud observando la posición del sol o de la estrella polar en las noches despejadas. El contramaestre era el encargado de la disciplina y el equipo. Era el hombre que mediaba entre el capitán y la tripulación para evitar motines durante los largos periodos de navegación. Los piratas rara vez enterraban sus tesoros. Preferían gastarlos o invertirlos en suministros, aunque la leyenda de las riquezas ocultas en islas desiertas ha perdurado hasta nuestros días. El mito del tesoro enterrado fue popularizado por la literatura siglos después, aunque capitanes como William Kidd sí escondieron parte de sus bienes para intentar negociar su libertad. La justicia naval era implacable. Los piratas capturados eran llevados a juicio en tribunales del almirantazgo y a menudo terminaban sus días en la horca como escarmiento para otros marinos. Algunos gobernadores coloniales corruptos ofrecían protección a los piratas a cambio de una parte de sus botines, convirtiendo puertos remotos en mercados negros de lujo y gran actividad. Con el tiempo, las potencias europeas aumentaron sus patrullas y mejoraron sus tácticas de caza, utilizando navíos diseñados específicamente para perseguir a los barcos piratas. El perdón real fue una herramienta efectiva para reducir la piratería, ofreciendo inmunidad a aquellos que abandonaran la vida criminal y aceptaran convertirse en ciudadanos respetables. La tecnología de los cañones evolucionó, permitiendo disparos más precisos y de mayor alcance, lo que cambió las tácticas de abordaje por duelos de artillería a larga distancia en el mar real. Las historias de barcos fantasmas como el holandés errante nacieron del miedo y la soledad de los marinos, que creían ver naves condenadas a navegar por siempre entre la niebla del sur. Los loros y otros animales exóticos se convirtieron en mascotas populares, ya que los marineros los compraban en las islas tropicales para venderlos a buen precio al regresar a Europa. ¿Crees que la vida pirata era tan romántica como en las películas? ¿Te hubiera gustado ser un pirata? Déjanos tu opinión en los comentarios. El fin de la Edad de Oro llegó con la ejecución de los últimos grandes capitanes y el establecimiento de un control marítimo total por parte de las potencias europeas más importantes. La herencia de los piratas sobrevive en la cultura popular a través de la música, el cine y las novelas, recordándonos una época donde el mundo aún tenía rincones salvajes por explorar. Los arqueólogos submarinos siguen descubriendo pecios en el fondo del mar, recuperando oro y plata, cañones de bronce y objetos cotidianos que nos cuentan cómo era la vida en la época de los piratas. Estos restos sumergidos son cápsulas del tiempo que nos permiten entender mejor las redes comerciales globales y la tecnología naval que permitió a los piratas dominar mares y océanos. El estudio de las patentes de corso originales en los archivos históricos revela la compleja red de espionaje y política que movía los hilos de la piratería oficial en el siglo XVIII. Los bucaneros dejaron su huella en la gastronomía caribeña, pues sus técnicas de ahumado y conservación de la carne todavía se practican en algunas regiones bajo nombres muy diferentes. La República de Nassau es recordada hoy como uno de los primeros intentos de crear una sociedad democrática en América, a pesar de sus orígenes basados en el saqueo y la rebelión constante. Los capitanes corsarios como Francis Drake ayudaron a sentar las bases del imperio naval británico, demostrando que el dominio de los mares era la clave para el poder global en la historia. Las fortificaciones españolas que aún se mantienen en pie en lugares como Cartagena de Indias son testigos mudos de los feroces ataques y asedios piratas que sufrió el imperio español. Los antiguos puertos piratas son hoy destinos turísticos tranquilos, pero bajo sus aguas aún descansan los secretos de miles de hombres que eligieron vivir bajo la bandera de la libertad. El legado de los códigos piratas influyó en las leyes marítimas actuales, estableciendo normas sobre el trato a los heridos y la distribución de beneficios que fueron revolucionarias. La exploración de rutas por los piratas fue un paso esencial para el mapeo del mundo, permitiendo que las naves cruzaran los océanos con una precisión y conocimientos antes nunca vistos. Cada vez que mires al mar, recuerda que bajo esas olas se libraron batallas por el oro y la gloria.
y que los piratas fueron los dueños indiscutibles de esos horizontes durante siglos. Si te ha gustado este viaje a través de los mares, haz clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla para seguir explorando otro episodio de La Memoria del Tiempo. Gracias por acompañarnos.